Chocoreto Team. Hace unos meses atrás les pedimos que nos hicieran unas preguntas en el grupo de Facebook y en este video se las vamos a responder. ¿Cuál es tu experiencia más graciosa en el team que recuerdes? La de propiedad privada. Cuando estábamos grabando el live de Proposal, ¿era? ¿Sí, no? Fuimos a un centro comercial, estamos grabando bien a gusto, todo bien, y en eso llegó un guardia y nos dijo de que no, pues que no puedes estar grabando aquí, o no, es que aquí es propiedad privada y aquí no se puede grabar esas cosas con permiso. Y total, fuimos por el permiso y todo eso, lamentablemente no nos dieron. Fue como de que toda la grabación que teníamos en el centro ahí, tuvimos que borrar las cosas enfrente del guardia. Primero fue como un triste, pero pues de repente empezamos a sacar pura lo de propiedad privada. Muy bien. ¿Cómo eligen a sus integrantes? Pues al inicio Lena decidía porque había muchas personas que querían entrar, pero ahora como ya no buscamos integrantes, los que van llegando solos pues van llegando con Lena y pues a ella le preguntan si quieren entrar. Lena, ¿en qué te basas para hacer los guiones? Cuando escogemos una canción, generalmente ya vienen con sus historias, nada más es cuestión de desarrollarlo mejor. Pero hay veces que sí hay canciones que son muy abstractas, por ejemplo Matryoshka, que uno tiene que darle su propio punto de vista. Entonces es más que nada eso, de buscar el tema, a qué es lo que se trata de decir la canción y ya con eso desarrollarlo. Lena y Kinadi, ¿les gusta que la saluden? Ah, por supuesto que sí, siempre es un gusto saludarlos, verlos, abrazarlos. Ustedes nos brindan todo nuestro apoyo. Chocoreto Team no sería nada sin ustedes, entonces por supuesto que nos encanta que nos saluden, que nos digan, ay, hola Kinadi, hola Lena, hola tal. Por supuesto que nos digan, ay, eres de Chocoreto. O sea, está muy padre, muy bonito. Por favor, háganlo, no mordemos, al contrario. ¿Qué otro personaje te gustaría interpretar? Cuando yo entré aquí, yo ya venía bien decidida mi personaje, pero el personaje de Haku siempre se me ha hecho así bien cute. Entonces si pudiera interpretar otro sería ese. ¿Quién es el más alto del team? Creo que sería yo, pero voy a decir que es Lena. No, di la verdad. Yo creo que alguien Sí, más alto que yo. tú. Sí. ¿Cómo hacen para tener seriedad en sus escenas Yuri? Pues la verdad es que no la tenemos. Batallamos mucho, pero pues siempre nos intentamos como preparar y de todos modos es un ambiente de confianza. Estamos entre amigas. Es difícil al principio, pero pues ya después es como que... ¿Qué los motiva a hacer los lives? Yo creo que más que todo es el ver una canción o escuchar la canción, ver cómo otras personas le ponen una historia y nosotros imaginarnos nuestra propia historia, que nos guste la idea, el plan, tratar de crear nuestra propia narrativa en base a una canción y que algo resone dentro de nosotros y diga, esta canción me gusta y esta la quiero hacer live. ¿Cómo eligen el live que harán? Usualmente es por medio de votación. Si tenemos alguna idea de hacer algo temático, nos ponemos a buscar los lives específicamente por lo temático. Pero por lo general intentamos hacer los lives según cuál es nuestro gusto. Sobre todo cuando se trata de protagónicos. Yo escogí por mí misma el mío, pero siempre es por aquel live que para nosotros es una canción muy bonita o tiene algo muy significativo. ¿Les gustaría grabar una saga? ¿Cuál? Me gustaría que se grabara la saga del mar. Esta es una de mis sagas favoritas, fue de las primeras que conocí con Vocaloid, donde amé a los gemelos. Sí sería padre que se pudiera grabar esa saga. Cuando graban y ven el apoyo de sus fanáticos, ¿qué es lo que más les gusta? Más que nada es el apoyo que recibimos de los fans y aparte porque si alguien nos dan ánimos de que oh qué chido quedó el live, o sea esto quedó muy padre, es como tipo que nos animan a hacer más lives, o sea siempre que andabas como tipo de que siento que este live no quedó bien, los fans dicen lo contrario, dicen de que no, sí les quedó muy bien y así. Lena, ¿cuánto tiempo te tomó formar el team? Pues al principio, cuando yo inicié a querer hacer el team, fue en el 2010 y tardé 2 años en crear el primer grupito que tuvimos para hacer el primer live action, que fue God Is Mine en el 2012. Prácticamente ya estaba creado el grupo, pero tardamos 2 años en hacer el primer live. Actualmente, a como estamos formados ahorita, todos estos años, hay nuevos, hay viejos, lo más seguro es que vayan entrando más gente, entonces este team nunca va a dejar de formarse. Miki, si fueras hombre, ¿con quién estarías de las chicas? Sería Natu, porque Natu está bien guapa y me encanta también su forma de ser y todo. Igual Kazumi, bien guapa, ¿no? Y pues la Lena, obvio, eso sí. ¿Han
pensado en hacer alguna convivencia? A lo mejor en un futuro tal vez se nos va mejor con el canal y sería primero algo pequeño en nuestra ciudad o tal vez en algún evento que hay aquí, poder juntarnos con la gente que nos ve aquí en la ciudad. En cuanto a ir a Ciudad de México, ya pues es algo más grande que ahorita a lo mejor no es posible para todos, pero creo que tal vez individualmente, porque muchos del team ya tienen su carrera prácticamente de cosplay, entonces yo creo que por separado sí se podría, pero a lo mejor como team falta todavía para que eso pase. ¿Cuál ha sido el live más cansado? Yo no participé en ese live de que salí. Definitivamente recuerdo de Just Be Friends. Es un live que a la torre fue como que súper largote, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, pasaditas. Sin duda sí fue algo muy exhaustivo, pero muy padre. ¿Para cuándo los gameplays stream, perro? Sí tengo planeado abrir un canal en Twitch o en Mixer para hacer live streams, ya sea de los juegos que tengo en Xbox, de terror o RPGs. Y yo le calculo dentro de un mes o 2 meses que podría sacarlo adelante. ¿Cuál es el live que más recuerden? Estaba pensando al principio que era el de Halloween, pero luego caímos en cuenta de que grabamos el video de Cocina Suicida con Isra. Y no hay un video más divertido que el de Cocina Suicida porque aparte de que estamos haciendo un chorro de tonterías, la comida quedó horrible, espantosa. Aria, ¿desde cuándo formas parte del grupo? Desde el 2012. ¿Y ya? Miraba a Lena, le gustaba mucho Miku y me la encontré en una convención vestida de Miku. Después salió que quería ser el equipo de Chocoreto. Y yo, ahora qué chilo, no sabía qué era. Iba yo mucho a un sitio donde trabajaba Mafi y le dije a Mafi que entrara al Chocoreto conmigo. ¿Algún día harán un live action todos juntos? Pues yo creo que primero que nos pongamos de acuerdo y cuando salga la oportunidad de alguna canción donde participemos la mayoría o todos, estaría genial. ¿Qué se siente ser la chica modelo para muchos lives? Pero se siente muy bonito que te vean de esa manera. Ay, no sabría elegir uno porque todos dieron un toque especial que no se puede elegir solo uno. ¿Tienen novio o novia? Me da mucha curiosidad. Yo sí tengo novio, tengo 1 año y 2 meses con él. Pues la verdad estoy muy contenta y lo amo mucho. ¿Han tenido alguna experiencia chistosa o de otro tipo con algún fan? Yo en mi opinión pues sí hice muchas cosas chistosas. Con el grupo podemos convivir Chocoreto y los fans. Hice muchas experiencias chistosas. Es que son varios que hice, pero no sé cuál elegir. Bueno, Tai hizo los videos de todos estábamos bailando en el live de los bloopers. Y todos estaban bailando y Tai hizo muchas recopilaciones de canciones donde nosotros estábamos bailando. Y fue lo que más me gustó. 10 de 10 Tai. ¿Tienen alguna habilidad especial? Soy muy perseverante, que soy el mejor, se hace hielo y Gabriel puede hacer las olas con las cejas y nadie sabe cantar. Está en algo de... Somos actores de doblaje. Sí, pues actores de doblaje. A ver, bésense. Lena, ¿cuál fue el live que más te costó trabajo escribir, grabar y editar? No es mucho trabajo hacer los guiones. En grabación diría que Just Be Friends porque nos tardamos mucho, pero aún así no creo que haya sido algo muy batalloso. Nada más fue porque nos tardamos mucho. En edición, ese sí ya me voy mucho más lejos, que fue Suki Kirai, porque al principio yo antes tenía una computadora muy horrible y no me dejaba editar el video, o sea, se me apagaba o se me salía el programa y así. Tardé un montón, de hecho tardamos un montón cuando lo grabamos y se terminó subiendo un año después, yo creo. Por edición fue ese y ya los demás estuvieron muy sencillos. ¿Qué es lo que opinan de mí y mis memes? A Tai la super mega amamos porque es super mega divertida y porque siempre está haciendo memes en los que obvio pues Lena es mi novia. Guiño, guiño. Oh, sí. A la hora de grabar, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta? No, pues lo que más me gusta de grabar es que pasamos un buen rato entre amigos y nos divertimos mucho todos y pues hacemos lo que nos gusta hacer. Sí, la verdad nos divertimos un montón siempre. Lo que menos me gusta a veces llega a ser muy cansado, pero pues todo eso vale la pena, ¿no? Todo ese trabajo siempre vale la pena. También a veces el clima no nos ayuda mucho, pero pues son cosas externas a nosotros, pues no hay nada dentro que no me guste o algo así. Ahora en representación de Isra voy a responder a su pregunta. A Isra le preguntaron cuál era su género favorito y después de discutirlo con él muy seriamente llegamos a la conclusión de que tiene 2 géneros favoritos: las cumbias y el perro intenso para barrer el piso con el trasero. El autoestima hasta arriba y el perro hasta abajo. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias por vernos y muchas gracias a las personas que le hicieron preguntas en la página de Facebook. Por si no nos siguen o por si no han dado like, vayan y corran a dar like. También a nuestras redes sociales como Instagram y también si se quieren unir al grupo Chocoreto, ahí va a estar todo en la descripción. Les mandamos un gran abrazo y muchos besos y los amamos. Adiós. Adiós. Bye.